En Agroradio Se la Vi con Antonio Navarro, un programa de varietés. Se la Vi, así es la vida. Buenos días y bienvenido una semana más a una nueva edición de Se la Vi, aquí en la sintonía de Agroradio y, como no, también en las imágenes de Agrodifusión Televisión. Bueno, pues lo prometido es deuda. La semana pasada dijimos, hablando con Armando García, que sí podíamos traer a Rodolfo Caparrós. Pues bueno, hemos tenido suerte y hoy lo tenemos aquí. Buenos días, Rodolfo. Muy buenos días. Hay que decir que Rodolfo Caparrós es geógrafo, pero también un apasionado de la historia de Almería, muy conocedor de la historia de Almería y también del Parque Natural Cabo de Gata. De eso eres ya un apasionado, ¿no? Sí, eso ya es mi territorio de elección. Me he hecho nijareño de la costa y muy, muy feliz, muy recompensado también últimamente escritor, ¿no? Bueno, estoy más en tareas de edición, de concebir productos, en los que luego inevitablemente me vinculo también, pero movilizo a mucha gente para hacer cosas corales, ¿no? El libro este último que me ha hablado de los alumbres. Sí, esta es una edición que he hecho desde mi editorial, desde la frontera del sureste, y esta la hemos escrito a la limón Francisco Hernández Ortiz, que es un gran investigador de temas geológicos y mineros, y yo, y los dos tenemos a Rodalquilar como punto de pasión en común, y a las tareas de investigación sobre la minería del oro tradicionales de Francisco Hernández Ortiz él me propuso realmente hacer un trabajo conjunto, incorporar ya una dimensión más paisajística, más de interpretación de cómo era un territorio como el del Valle de Rodalquilar, cómo era en el siglo XVI, qué especies vegetales lo poblaban, dónde estaba el poblado que se fundó en el siglo XVI para albergar a todos los mineros de la piedra de alumbre, y todas las vicisitudes que acompañaron a ese episodio poco conocido, pero que puso a Rodalquilar en el mapa del mundo. Es decir, comparado con la minería del oro, la de los alumbres fue infinitamente más potente, salvando las diferencias temporales. La del alumbre del siglo XVI, el oro fue... ¿Para qué se utilizaba el alumbre? El alumbre es un producto industrial que se obtiene en una fábrica a partir de determinadas menas que se conocen como piedra de alumbre. Estas de aquí, luego hay tierras de alumbre y pizarras de alumbre. Aquí se sacaba de la piedra de alumbre, que es un mineral que tiene dentro alunita. La alunita es un bisulfato de aluminio y potasio. Esto, convertido en producto industrial, es un cristal que sirve para fijar los colores a los tejidos. Ese cristal se diluye en agua, la fibra natural con la que ha hecho una prenda la sumerge ahí antes de aplicarle el pigmento, y ese pigmento es infinitamente más duradero. De manera que en la época era muy codiciado porque todas las cortes y toda la gente pudiente quería distinguirse del color pardo de todas las fibras naturales que vestía el resto del mundo, porque era un negocio muy fashion, ¿no? Para una vez que soy rey, ¿no? Sí, pero además que era un negocio de élite, porque estaba el Vaticano, el papado, tenía una mina de piedra de alumbre dentro de la ciudad del Vaticano, mira qué pequeña, pues eso es que se le apareció a la Virgen al papado. Y luego el resto de los alumbres, de las alumbreras que estaban en poder de la cristiandad, porque la gran tragedia de finales del siglo XV es que los turcos se quedaron en su expansión con todos los yacimientos de alumbre tradicionales del Mediterráneo. Entonces hubo un vértigo de decir, van a ir hechos unos pinceles los turcos y son de los cristianos aquí hechos unos pardillos, ¿no? Entonces empezaron a movilizar la investigación minera y todas las grandes alumbreras cayeron en manos de nobles de alto copete. El marqués de Villena y el marqués de los Vélez tenían las de Mazarrón, la alumbrera de Mazarrón, y la de Rodalquilar se le dio en concesión a Francisco de Vargas Medina, que era tesorero mayor de Castilla, una especie de ministro de Hacienda de Isabel la Católica, ¿no? Entonces este era el único que no era ni noble ni clérigo, pero era una especie de protoburgués, como luego han sido los burgueses españoles, muy dependientes del poder, que es el que te da las prebendas, ¿no? ¿Actualmente se hace algo de esa industria o eso ya pasó a la historia? Desde que cerró en 1593 la explotación del alumbre no ha vuelto a explotarse,
porque además se sucedieron avances, descubrimientos como los tintes sintéticos y todo esto. Hubo un momento en que la lumbre ya dejó de tener ese aprecio que le daba un valor estratégico tan grande, ¿no? Se sigue utilizando la lumbre en la zona de la Costa Azul, Provenza, Costa Azul, Marsella, Aix-en-Provence y todo esto. Se hace mucho para cosmética, se utiliza como desodorante, como desecante. Durante mucho tiempo en las barberías, esas barritas de cristal que tenían para aplicar cuando hacían un corte, eso era alumbre. Eso era una barrita de alumbre. Entonces ahora se utiliza para esos temas un poco más marginales. Pero la gran industria que se generó en torno a esa apetencia por el color en la ropa que había en las cortes europeas y mediterráneas del siglo XVI, eso acabó. Y el gran atractivo que tiene la lumbrera de Rodalquilar es que es el único sitio donde no ha habido después relaboreo minero, de manera que las canteras de donde sacaban las piedras de lumbre están tal como las dejaron en 1593 cuando se fueron. Entonces tiene una posibilidad de interpretación y una legibilidad espectacular. Eso no se da en Mazarrón, que luego hubo mucho relaboreo de minería y tal, que se destruyeron todo esto, ni en Tolfa, que es el gran yacimiento del Vaticano. Ha habido un reelaboreo de otras minerías o de la misma minería de alumbre o de Almagra, que era uno de los subproductos de la explotación de la alumbre, de manera que la geometría de cómo era la minería en el siglo XVI está desfigurada. Rodalquilar es el único sitio donde las minas, las 28 minas que tenemos identificadas ahí en la publicación, están tal cual se abandonaron en 1593. ¿Pero están de libre acceso o realmente están hay una valla o algo para no poder acceder? No, se puede acceder perfectamente. ¿A la galería? No son minas de galería, es exterior. Son canteras, son minas a cielo abierto. No son muy peligrosas, no tienen pozos verticales ni nada de esto. Tienen el peligro de que algunas tienen un desarrollo vertical de frente de extracción muy grande y ya se sabe que las piedras pueden soltarse. Es decir, adecuación se necesita. Pero ahora mismo están en un estado absolutamente virginal para que vaya alguien a explicarte lo que era aquello y darte claves para que lo interprete y lo disfruten, ¿no? Un día nos hiciste un recorrido por Rodalquilar, por las instalaciones mineras, y nosotros íbamos pensando, pues aquí se verá una vetita de oro, dorado, no sé qué, cuando nos explicaste que nada más lejos de la realidad, ¿no? Habéis que interpretarlo, porque si no, no te enteras lo que estás viendo. El oro visible se dio muy puntualmente, en cosas muy excepcionales, en 340, en María Josefa. Lo normal es que allí lo que se extraía era el cuarzo, porque se sabía que el cuarzo contenía oro dentro. En sentido estricto no había una minería de oro, había una minería de cuarzo y una metalurgia del oro. Tú sacabas el cuarzo y en la planta, cualquiera de ellas, la Denver, la Dover, en cualquiera, lo que hacía era separar el oro del cuarzo. Entonces, el proceso metalúrgico era un proceso físico-químico que tendía a aplicar determinadas soluciones que atraía las partículas de oro y las separaba del resto, que era estéril, era residuo, ¿no? Rodolfo, se dice que Asturias es la tierra minera, pero yo creo que no saben la historia de Almería, ¿no? Porque en Almería minas todas las que tú quieras y más. En Almería es dificilísimo pasear por una sierra y no encontrarte con alguna mina del tipo que sean de las más antiguas o prehistóricas, porque aquí la civilización en Almería empezó en torno a la explotación de los metales, del cobre sobre todo, ¿no? Entonces los pies de Sierra de Gádor, en la zona de Millares y demás, de hecho la cultura a la que pertenece es el calcolítico, que es el cobre. Entonces ya habían desarrollado la metalurgia del cobre, pero eso necesitaba unas menas que había en Sierra de Gádor. Es decir, aquí la minería es consustancial con la historia de Almería. De hecho, en Beire existe la Torba. Ahí estaba el siglo XIX me refiero, el segundo cable mineral más largo de Europa. 18 kilómetros hasta la estación de nacimiento. Pero cuando ves que ya son te queda la Torba, las torretas. Imagínate en Almería en el siglo XIX ver esa instalación, eso es inaudito. Pero bueno, es que el paisaje de la sierra litoral almeriense estaba lleno de artefactos de cable aéreo. Cable aéreo había por todos lados. En Sierra Almagrera había 3, de Bédar a Garrucha había otro, en la Sierra de Cabo de Gata había varios cables aéreos, el del Colativí que bajaba hasta Torre García. El cable aéreo había por todos los sitios, la provincia estaba llena. En la época del hierro. La minería del hierro. La del plomo no daba cable aéreo, daba otro tipo de instalaciones distintas. Bueno, ¿no? La del plomo aquí en Sierra de Gádor, hay que decir que esa minería se puede decir que era muy artesanal, ¿eh? O sea, sí, tuvo una fase muy de boliche, muy de quemar con poca energía, digamos, ¿no? Pero también tuvo una fase de gran metalurgia.
Esta es la de los Heredia, la de Castalla. Sí, bueno, pero fue ya en la fase final, claro, quizás. La de Marchal de Anton López. O sea que ya hubo una fundición, metalurgia del plomo muy avanzada también. Pero bueno, ahí te puedes encontrar, en ese rasgo te puedes encontrar lo más grande. La anécdota es que un día nos venimos arriba los compañeros del club y decidimos desde la zona de la maleza dejar los coches ahí y subir a Trochacerro y llegar a Dos Hermanas, sin saber lo que nos vamos a encontrar, ¿eh? Venga, vámonos para arriba, vámonos. ¿Quién ha dicho miedo? Nos encontramos 2 fundiciones en medio de esos pinares, ¿eh? Pero te quedas muerto y dices, ¿y esto? ¿Qué hace aquí esto? Sí. Y lo que tiene que haber por ahí que no... En el Almanzora también hay un montón de herrería del 17 y del 18, antes de las grandes fundiciones, de las fundiciones reales que están en la Umbría de Sierra de Gauda, ¿no? La de Fuente Victoria y la de Alcora, Ajá. que estaban unidas por el camino de las fundiciones reales que llevaba el plomo ya fundido hasta el puerto de Almería. Bueno, nos hemos puesto a hablar de minería. ¿Qué quieres escuchar ahora? Creo que tengo cuerpo de Lou Reed. Y uno de los temas que no es de su grande estándar, pero bueno, tuvo en su época bastante notoriedad, que es Wild Child, Chica Salvaje. Pues nada, compañero, la petición de nuestro amigo Rodolfo. C'est la vie, así es la vida. Con Antonio Navarro. Bueno, pues ya hemos escuchado el tema de Lou Reed y pues antes de empezar este programa me ha hecho un comentario que me ha llamado mucho la atención, que ha sido el artífice pues de un libro recopilando la historia de casi la cooperativa más antigua de la provincia de Almería. No me lo esperaba que fuera tú el autor de esa recopilación. No, hay que hacer una precisión. Yo soy el coordinador de la edición. Es decir, del libro como hecho físico soy el principal responsable. Pero eso viene de una línea de trabajo que partió de un equipo de investigación de la universidad, a que me invitaron y participé en él, y de un montón de gente, de socios implicados de CASI que aportaron pues, su visión, su memoria familiar y todo esto, ¿no? Es decir, una obra muy coral. Ahora, yo soy responsable de la edición, o sea, de la edición del concepto del libro, cómo plantear las cosas, cómo armonizarlo, cómo dividir los distintos bloques temáticos, ¿no? Porque hay una parte muy de investigación histórica que es impagable. Hay un análisis de contabilidad histórica para ir viendo las variables de CASI, cómo han ido evolucionando subida, bajada en los 75 años. La masa social de CASI está explorada con los libros de registro y tal. Y luego hay una parte final que a mí me encanta, porque es de la memoria de CASI, la aportación de la familia, de los pioneros, tanto fondos gráficos como una selección de temas, pues desde cómo han ido evolucionando los envases, hasta cómo eran las luchas fitosanitarias, desde el FLI primero hasta... Entonces, una cosa estupendísima, ¿no? Y luego tiene lo inevitable y muy merecidos apartados de analizar cómo han sido los presidentes, los gerentes, digamos, el organigrama institucional de CASI, ¿no? Me llama la atención una cooperativa con 75 años, es decir, que su año de creación es en el 44, ¿no? No sé, ¿cómo empieza eso? ¿Cuál es la semillita que hace que se ponga en marcha una cooperativa en la época? Bueno, la semilla realmente, la semilla institucional es la ley de cooperativas del 42. La cooperativa San Isidro es la primera que se registra en Almería al amparo de esa ley de cooperativas. Pero a nivel nacional sería la segunda, ¿no? Sí, no hubo muchas más, ¿no? Y todo el afán de la creación de la cooperativa tiene que ver con la evidencia de las dificultades de comercialización. Tanto de compra de los inputs que se necesitaban, cada uno en su finca, pero todos necesitaban la misma cosa, con lo cual eso fue un estímulo a la unión muy grande. Y luego también para tener un cierto control de la expedición, no estar expuesto a quien de entrar a un corredor u otro, lo que sea, sino de organizar un poco la subasta, que es la gran institución de CASI. Ahora ya CASI se ha diversificado y tiene venta directa, tiene elaboración. Bueno, hay que adaptarse a los nuevos tiempos. Claro, pero sigue teniendo la subasta también como una seña de identidad muy interesante, ¿no? Y lo que no conoce mucha gente joven, la gente mayor claro que lo recuerda, es que CASI era una cooperativa patatera. Es decir, era de patata. ¿El tomate vino posterior? El tomate vino después. Ajá. O sea, el gran cultivo, sobre todo en la época de la Vega, porque CASI ha sido el hilo conductor de una secuencia por la que se han ido integrando tradiciones agrarias distintas
La de La Vega es una genealogía, una tribu, vamos a llamarlo así, coloquial y cordialmente, con muchos vínculos de afinidad internos, con unos cuantos apellidos muy asentados históricamente, que además eran colonos, es decir, eran aparceros o empleados. O sea, se fueron del pueblo San Isidro, ¿no? No, de La Vega de Almería. De La Vega, ¿no? De La Vega de Almería. En torno a la Cañada, La Vega de allá, más cercano a Almería, La Vega de acá, la zona del Jaúl, del Bobar y todo esto, ¿no? Entonces, la época de vida de la cooperativa se asistió a una toma de posesión, o mejor dicho, a una adquisición por parte de estas familias, originalmente de colonos, es decir, de empleados, se fueron haciendo con lotes y con la propiedad y finalmente acabaron siendo propietarios, ¿no? Este es uno de los pilares fundacionales de Casi. Pero hay otro pilar de equilibrio que está alejado de lo que son terrenos sedimentarios del delta del río de La Vega. Está mucho más en torno al cauce de la Buena Unión, que es la zona de los llanos de la Cañada de Iralquián. Está más cerca del piedemonte de Sierra La Milla y más cerca de los terrenos de los militares y todo esto, ¿no? Ahí hubo un asentamiento de gente que vino de la zona de Adra. Pero de la zona de Adra no de La Vega de Adra, sino de la montaña. El Barranco Almerí, de toda la zona del Alcazaba para arriba, digamos. Entonces ahí hubo una genealogía distinta y es muy curioso observar en los apellidos de los distintos presidentes que ha tenido la cooperativa, pues como van alternándose los Belmonte, que son vegueros, con los Vargas, que son de los adveritanos que se asentaron allí en el entorno de la ciudad de Almería, y como ahí, pues, esa doble genealogía que además, como el sustrato era muy distinto, el suelo de La Vega, que es un suelo franco, sedimentario, mientras que el otro pues tenías que ir arrancando lajas para conseguir un terrenillo en condiciones y tal, pues fueron dando formas de manejo distintas hasta que al final el tomate y la expansión de la comercialización del tomate hizo que se unificara todo. Pero claro, luego ya vino la historia de la sustitución conforme la ciudad avanzaba hacia La Vega. Esos vegueros que habían obtenido un excedente de plusvalía con la venta de los terrenos para uso urbanístico, compraron en la zona ya más cercana a la autovía. Entonces hay una especie de réplica de La Vega abandonada que se instala por encima de los terrenos de los colonos abderitanos, ¿no? Hay un mecanismo de sustitución muy divertido que tiene un rastro institucional y desde luego muchas historias familiares por detrás. Ahora ya eso está bastante difuminado, pero esa genealogía ha sido muy patente durante muchos años. Has dicho eso de ese traslado de familia de Adra, tal. En este momento me he acordado de la zona de Valerma. Creo recordar que en el siglo XVI o siglo XVII Valerma fue una de las mayores pesquerías del Reino de España. Y te vas enterando de cosas de que cuando, claro, Valerma pues no tiene puerto, es decir, muchas familias de esas familias tradicionales de pescadores de Adra, su familia es Valerma, pero también pasa en Almería y en Garrucha, es decir, gente de la pesca de Valerma, familia ha salido a otro punto, a otras localidades, y bueno, y han seguido con esa actividad que en la zona de Valerma en el siglo XVI, siglo XVII, ya te digo, que la mayor pesquera, o pesquería mejor dicho. O sea, Almería tiene una historia, Rodolfo, que es muy poquito conocida, por los almerienses. Yo creo que es más conocida fuera que dentro. Almería es puro Mediterráneo, pero un Mediterráneo muy singular por las características climáticas y orográficas que tiene nuestro territorio, ¿no? De hecho, yo creo que es de los últimos Mediterráneos posibles, porque el resto del Mediterráneo está tan alterado por el turismo y la mirada del otro. Paseo marítimo, otros que dieran, ¿no? Nosotros también tenemos lo nuestro, pero nos quedan todavía huellas para reencontrarnos con un Mediterráneo que ya está en la memoria, porque ya las generaciones que lo vivieron y lo habitaron, y cuando todas las sierras de Almería estaban tan pobladas, pues esa memoria ya reside en los álbumes familiares o en ese cortijero que todos llevamos dentro, ¿no? Porque ahora todos nos hemos venido al llano sedimentario al lado de la costa y hemos desequilibrado la provincia, pero somos todos de segunda, de tercera generación. Mi abuela era de Uleila del Campo, o sea que, y cualquiera yo soy nacido en Almería de la época del baby boom, y cualquiera de mis compañeros del instituto, del masculino cuando vivíamos, le preguntabas que de dónde eran y uno decía, pues yo soy de Serón, yo soy de Armuña, yo soy de tal sitio, ¿no? Y si no, a ellos sus padres, ¿no? Que yo ya nací en Almería, pero mi padre era de Vera y la madre de mi madre era de Uleila del Campo. Fíjate, entonces yo pensaba que era de toda la vida, como se dice, ¿no? De Almería de toda la vida. ¿Qué va? Pues de Almería de toda la vida no había nadie. Si Almería tenía 30.000 habitantes en los años 40 y tiene ahora 200.000, pues 170.000 no son de la tribu. Bueno, lo que pasa es que, claro, que Almería era un poco de esas familias que prosperaban, pues ya se bajaban a la capital, ¿no? A Almería. O
Sí, bueno, Almería tenía el puerto que era la gran palanca para que la burguesía exportadora, burguesía portuaria, que luego tenía ramificaciones también tanto con el cultivo de uva como con la comercialización de esparto, plomo, barrilla, en fin, todos los sucesivos ciclos exportadores que también ha estudiado Andrés Sánchez Picón, ¿no? Pero era una burguesía portuaria urbana. Entonces, sobre ese germen local llegan unos emprendedores daneses como los Fischer, alemanes. Entonces Almería era una ciudad súper cosmopolita. Todo el que se dedicaba a la comercialización hablaba inglés, al menos lo chapurreaba porque tenía que vender en Estados Unidos y en Inglaterra. Y había un montón de gente que venía de una experiencia de éxito burgués industrial en muchos países europeos que decidieron venir aquí porque esto prometía, esto tenía muchas perspectivas, ¿no? Ha dicho la familia Fischer, estos eran los propietarios de ese palacete que hay en Almería, enfrente de lo que es más o menos, enfrente de lo que es la delegación de educación. Claro, el Cortijo Fischer. ¿Es de estos señores, de esa familia? Sí, de los Fischer, y el Cortijo de las Mascaranas, que es la sede del Ayuntamiento de Huercas de Almería también. Digamos, las Mascaranas era el Cortijo de labor y el palacete el Cortijo Fischer era el de representación, ¿no? Pues, oye, pues, cosas que estoy aprendiendo. Bueno, otra cortinilla. ¿Qué quieres escuchar ahora? Vamos a cambiar un poco de tercio ahora. Ahora vamos con la negritud y de un bluesman que parece salido de la noche de los tiempos, pero que es bastante actual, Otis Taylor. Vamos a oír un tema que se llama Rosa, Rosa. C'est la vie, un programa de varietés. C'est la vie, así es la vida. Bueno, pues ya estamos en el último bloque y hemos dicho que Rodolfo Caparrós es geógrafo, pero hemos hablado un poquito de tu trabajo. Cuéntanos cosas de Almería según tu versión profesional. Desde el punto de vista geográfico, bueno, algunos detalles sí hemos contado, ¿no? Yo creo que la conciencia de territorio, la conciencia del paisaje tiene mucho que ver con la vida de cada uno y las necesidades que tiene de interpretar lo que hay en el medio, ¿no? Claro, tú puedes pensar que un pastor es paisajista o no. Lo que está claro es que tiene una manera de leer las posibilidades del sitio muy en función de lo que necesita su ganado y él para sacarlo adelante, ¿no? Pues exactamente lo mismo con el resto de las profesiones. La cuestión es que en un pensamiento, una mirada geográfica o paisajística, digamos lúdica o de ocio, es una conquista muy reciente. Entonces esto nos permite salir al campo a descifrarlo. Entonces eso ya nos pone en una tesitura puramente geográfica. Lo de antes era una interpretación de lo que había a base de acierto-error, a base de acumular experiencia. Y ahora en cambio pues hay una demanda creciente, un poco articulada todavía, pero muy creciente de relación con el medio, de entender los espacios geográficos y de entenderlos en su ambivalencia, tanto desde el punto de vista de qué condicionantes o limitaciones impone para la ocupación humana, como desde el punto de vista de qué huella ha dejado esa ocupación humana cincelando el paisaje, ¿no? O dándole matices, texturas y demás, ¿no? Yo decía antes que Almería es puro Mediterráneo. Esta es la clave para entender el paisaje de Almería. Si lo ponemos además en relación con que es un Mediterráneo muy especial por la aridez y por la cantidad de montañas que hay, ¿no? La montaña no es un hecho excepcional en el Mediterráneo. De hecho, Ferdinand Braudel decía que el Mediterráneo era un mar amurallado por montañas, excepto en la zona de Libia y Egipto, donde llega el Sáhara. El Sáhara llega directamente al mar, el resto está fortificado de montañas, ¿no? Pero en la estructura montañosa de Almería es tan picadita, es decir, tiene tanto sierra-valle, 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 que al final lo que ha creado es una constelación de identidades de valle con matices muy significativos, pero que todos comparten que son un sotavento mediterráneo. Y como sotavento mediterráneo, eso significa que las perturbaciones que traen lluvia a toda la península, que vienen del Atlántico, aquí que llegan ya secas. Aquí cuando llueve con levante, entonces peligro, porque suele llover torrencialmente. El levante o no te cae, pero cuando cae, apártate. Entonces el filo de la navaja de vivir en un sitio árido y montañoso es que el agua cae de una manera muy concentrada en el tiempo y sobre una serie de planos inclinados, lo cual lo aceleran y hacen que la erosión sea mucho más potente, ¿no? Entonces, claro, esto es un territorio que está como continuamente en construcción y, sin embargo, todo lo que podemos progresar consiste en cómo interferimos con el ciclo del agua. Es decir, cómo convertimos una ladera que acelera el agua y produce erosión en una serie de escalones
que lo que hacen es retener el agua y hacer fértil la tierra que ha amontonado entre cada parata de balate y tal, ¿no? Hacer esa construcción humana en torno al ciclo del agua y cómo fertilizar la tierra en vez de asistir a que el agua se la lleve, ¿no? Esa es la gran epopeya de los almerienses. La historia de Almería se cuenta a partir de balates, de cuántos balates hemos construido, porque esa es nuestra respuesta a esas circunstancias geográficas, ¿no? Pero, fíjate, por desgracia los balates se están perdiendo, Rodolfo, ¿eh? Pues claro, pues el balate es una construcción utilitaria porque servía para una cosa, cuando el campo se abandona, los balates también. Que ve algunos balates y dicen, madre mía, ya tenía este tío ya tenía ganas de ir a sembrar allí y a recoger, que es peor todavía. Bueno, esos son lo que se llaman los balates del hambre. Eso era cuando ya había un desbordamiento del grupo humano. Los primeros balates que se hacían estaban en las cañadas, que con muy poco muro ganaban muchísima superficie de terreno, ¿no? Exactamente. Cuando se producía un desequilibrio entre la cantidad de gente que tenía que comer y la capacidad del medio para darte nutrientes, pues ya iba la desesperada, cogía el pecho para arriba y tiraba por la ladera y hacía balates tiestos, ¿no? Que era para poner un almendro, para poner un olivo o algo así, ¿no? Dice el trabajo que tiene para poner un almendro. Esos son los balates desesperados. Los balates del hambre, por cada metro de muro ganaba 1 metro de parata. O sea que es una cosa. Si no es por desesperación, eso es imposible hacerlo, ¿no? Siempre se ha dicho que los ingredientes para el balate son la piedra, el tiempo y el hambre, ¿no? Es la primera que escucho eso. Tiene piedra, tiene tiempo y tiene hambre, pues balate. Eso balate. Sale automáticamente. Has dicho una cosa muy interesante, eso de cómo se aprovechaba esas aluviones. Quizá en el poniente eso no se ha visto tanto, pero en la zona de Níjar sí ves la aljibe que está al lado de una ladera y cómo recoge el agua y entra, bueno, a través del decantador y entra al interior del aljibe. Eso sí se ve más en la zona de Níjar. En el poniente quizás no tanto. Bueno, toda la provincia está llena de artefactos de hidráulica tradicional y de otros que marcan la transición de la hidráulica tradicional a la gran hidráulica. El embalse de Benínar, el embalse de Cueva, el fallido embalse de Isabel II. Pero cada rinconcito, por esa diversidad interior que tiene Almería, que siendo un sitio muy unitario, tiene también muchos matices, tienen que ver, por ejemplo, en la zona más alpujarreña, agua hay, lo que pasa es que baja a gran velocidad, entonces tienes que entretenerla con acequia o tienes que carearla para recargar acuíferos y que salgan manantiales. Es un manejo del agua que es exquisito, pero no se parece en nada a la exquisitez de coger agua de lluvia mediante un aljibe, que no es esa construcción en forma de cúpula o de bóveda. Eso es el depósito. Exactamente. El aljibe es toda una preparación del terreno para la captación, para dirigir la agua hacia el decantador y que entren en el depósito bajo techo para evitar que se evapore con la radiación solar. Pero llamamos aljibe solo al techo del depósito. Es un gran error, porque estamos perdiendo de vista la gran ingeniería que hacía falta para saber dónde ubicar la aljibe. Para componerla bien y para tratar toda la zona de recepción para maximizar el flujo hacia el depósito, ¿no? Hay un montón de laderas que tienen unos cortes que parecen caminos, pero no son caminos. Es para que el agua que caía por el lienzo se canalizara por ahí hacia el decantador, ¿no? Y una construcción hidráulica maravillosa. Que, por cierto, en el campo de Níjar es donde tienen más visibilidad por el abandono tan brutal que hubo a mediados del siglo pasado. Pero están muy presentes en muchas zonas de la provincia. Por sobre todo los aljibes que estaban vinculados con las rutas ganaderas. Las rutas que iban desde las sierras del interior a los invernaderos de la costa, porque aquí antes de haber invernaderos de plástico había invernaderos que era el sitio donde el ganado pasaba el invierno, ¿no? O sea, se ponía el nombre de invernadero, pero era la zona de pastar en invierno. Claro, se llamaban invernadero a los pastos de invierno. En la sierra había nieve, no había manera de que comiera el ganado. Pues en invierno pues te iba al campillo del Genovés, o al campillo de Gata, o al campillo de Rodalquilar, o cualquiera de los invernaderos de la costa. Antes hemos estado hablando de que Cabo de Gata en invierno quizás está perdiendo visitas, se puede decir así, ¿no? Con lo bonito que es Cabo de Gata ahora en invierno, con esas primeras lluvias que se pone todo verdecico, que te permite andarlo y bien andado, porque en verano ves que en el Valiente que a las 3 de la tarde está por ahí haciendo cerros, ¿no? Pues sí, es un tema que tenemos pendiente y que tenemos que hacer una autocrítica muy severa, porque es la gran carencia que no hemos sabido superar. Y ya me duele generacionalmente porque por edad y por decisiones personales está muy vinculado con los proyectos de gestión de ese territorio y demás, ¿no? Es muy desesperante ver que todo el abanico de posibilidades que ofrece en invierno, que es infinitamente más diverso que el del verano, que el verano está estupendo, bañarse y tomar el sol y tal, pero hay una época del año en que eso es compatible con el paseo, con la excursión, y hay otra época que es el puro invierno, donde lo que te pide el sitio es salir a pasear por el campo.
Y a coger espárragos, a coger acelga, a coger lo que sea. O hacer camino. Todas esas fincas, de hecho, antes de ese gran abandono que hubo, es impresionante, esas fincas, todas esas instalaciones hidráulicas que hemos dicho. Es decir, es digno de estudiar y de visitar. Que yo creo que Almería desconoce mucho Almería. Es la impresión que tengo, ¿eh? Que el almeriense desconoce mucho Almería, ¿eh? Sí, yo creo que es un tópico, pero como todos los tópicos encierra verdades. Está muy evidente, ¿no? También es cierto que hay cada vez más gente con mucha curiosidad por su sitio, por su identidad, por la historia, que bien sea con estímulo deportivo o con estímulo de puro conocimiento, se van organizando en clubes de senderismo, de cerrismo, como uno que promuevo yo. De cerrismo. Sí. Nosotros subimos montañas, pero pequeñitas. Ahora, pero un sube y baja de eso le pueden dar viento. Sí, pero nuestro propósito no es fortalecer el cuerpo, es mucho más espiritual. Es subir arriba para interrogarnos por la misteriosa naturaleza de la mirada. Básicamente lo que hacemos los cerristas, ¿no? Pero ese verdor de invierno que ni siquiera necesita lluvia, porque hay un mecanismo que se conoce como maresía, que es toda la condensación de aire marítimo que pone chorreando todo cuando hay las grandes zonas de calma, que son siempre en diciembre, principio de enero. Ahora ya empiezan a entrar los frentes con viento y tal, ¿no? Con esa maresía solo, aunque no haya lluvia, ya se pone todo verde, pero un verde eléctrico. Mira, dos anécdotas muy rápidas. Una, hicimos en una ocasión la subida de los frailes, que si está el camping de los Escullos, subes por ahí, vas cerreando hasta, no me acuerdo, que hay un antiguo faro, ¿no? Una torre, y es que era impresionante. A derecha, verde y florido el Parque Natural Cabo de Gata, y a izquierda el mar. Claro. Unas vistas, es que era para donde mirara, impresionante. Y eso que dice de esa humedad, en la zona de Mojácar, en la cara norte, esa que está más umbría, eso es que está verde, pero verde como dices, estoy en el norte, pero es de esa humedad, de hecho, a primera hora íbamos pegando resbalones de la humedad que había en la hierba, ¿eh? Sí, resbalones ahí que nos matamos. Hay que tener precaución cuando se sale a la ladera, porque en esa época está todo muy resbaladizo, la propia piedra y la vegetación que está muy húmeda, muy... Sí. En cuanto sale el sol y calienta un poco, unos aromas de monte espectaculares, ¿no? Y eso está en Almería, ¿eh? lo que estoy diciendo. Nosotros, fue ya para terminar, hemos hablado antes de la fallida presa de Isabel II. Hemos estado hablando previamente de decir cómo se podía haber evitado esa acumulación de depósitos en la presa, porque la presa, el proyecto era magnífico. Quiero que cuentes esa parte del proyecto que no se construyó y que quizá hubiese sido lo que hubiese retenido, que hubiera propiciado que hubiera un éxito real en esa presa. Sí. Hay que distinguir lo que es el proyecto de presa, que estaba impulsado en principio por Diego Madolel, pero finalmente lo construyó un técnico murciano, Jerónimo Ros, una presa maravillosa de gravedad, escalonada, de cantería, de lo que es el tratamiento de toda la cuenca de recepción. Entonces, el tratamiento de la cuenca de recepción tenía dos direcciones. Una, incrementar caudales, para lo cual se construyeron unos túneles que intercomunicaban microcuencas con otras microcuencas para que se concentrara el agua. Y otro que era un tratamiento de reforestación y de aterrazamiento en cabecera para evitar precisamente lo que se produjo. Pero estaba ese reto, que era un reto de tiempo y de dinero, y estaba también el de construir el canal de distribución, que es el canal del campo, que es el que pasa por Tristanes, que baja desde el vaso, desde el pie de la presa. Entonces, eso era una sociedad por acciones, y los accionistas pues tenían urgencias porque llevaban ya un cierto retraso acumulado. El paso de Madolel a Ros fue traumático y tal. Entonces yo creo que hubo una decisión empresarial que estuvo acompañada de muchísima mala suerte, en que vieron que era mucho más interesante estratégicamente acabar primero el canal para hacer caja y luego acometer toda la corrección hidrológico-forestal, pero tuvieron la malísima suerte de que mientras se construía el canal hubo 2 o 3 años de lluvias torrenciales que acabaron por colmatar el vaso, de llenarlo de sedimentos, ¿no? Pero eso no fue simplemente que no tuvieran eso presente, eso fue una mala secuencia de decisiones acompañada de mucha mala suerte. Si no hubiera habido esos 2 o 3 años excepcionalmente húmedos, pues habrían acabado el canal del campo, habrían hecho caja, habrían hecho la corrección económico hidrológico forestal y seguramente seguiría funcionando el canal, ¿no? El fracaso del embalse de Isabel II hizo que tardara 100 años en llegar la gran hidráulica, esta vez en forma de sondeo profundo del Instituto Nacional de Colonización.
pero en 1845 ya estaba planteada la solución de gran hidráulica en torno al embalse de Isabel II. ¿Y por qué no se planteó recuperar ese pedazo de embalse? Es decir, bueno, es que eso es curioso, en la cara sur de la presa, casi 40 metros de altura, en la cara norte, y porque hubo una extracción de 2 metros, casi 3 metros de esos lodos. La limilla. Pero es que te asoma y dice, madre mía, si está aquí el fondo del pantano, es decir, no hay nada de altura, bueno, y porque se bajó el nivel, eso estaba hasta arriba. Porque el movimiento de tierra era brutal, y aparte del movimiento de tierra, para dejar otra vez el vaso con capacidad, había que volver a hacer otra vez toda la corrección hidrológico-forestal. En la sociedad por acciones se desarticuló, se fue la quiebra. Se remataron las cosas, y ya no había los estímulos que había a mediados del siglo XIX, incluyendo una legislación de Isabel II, que por eso toda la obra hidráulica del canal de Isabel II, la del embalse de Isabel II, no es porque la reina tuviera interés en ello, sino porque la reina fue la que auspició una legislación que fomentaba mucho las sociedades por acciones para gestionar grandes infraestructuras de agua, ¿no? Grandes ríos artificiales. Entonces ya no había ese tipo de estímulos y empezaron a darse experimentos de irrigación que no dependían de una macroobra, sino de que compañías privadas como Fuerza Motrices del Valle de Lecrín empezaron a electrificar algunos pozos y a hacer unos pequeños sondeos. Antes de llegar a colonización hubo una obra sindical de cooperación que hizo las berlingas en San Isidro, en Níjar y los canales del campo. Así que hubo unos intentos de regadío, pero más poco a poco, ¿no? Hasta que llegó el Instituto Nacional de Colonización y, en paralelo a lo que había hecho en el campo de Dalías, pues hizo en el campo de Níjar lo que habían prometido hacer lo de la sociedad de riego del embalse de Isabel II. Pero 100 años después. Bueno, ya sí vamos a poner el punto final, pero Rodolfo, es un libro abierto. Además, tiene una memoria espectacular. Pero ya toca cerrarlo, ¿no? No, hoy toca cerrarlo. Bueno, pero habrá otro capítulo, ¿no? Digo yo. Bueno, ya sabes que yo te encanta de venir aquí siempre que quieras. Rodolfo, pues nada, muchas gracias. Además, ya te digo, conocer una historia espectacular y sobre todo también mucho de agricultura. Fíjate, me ha sorprendido que era el coordinador de esa edición con motivo del 75 aniversario de la cooperativa Casi. Sí, eso ha sido de los trabajos más satisfactorios y más gratificantes que he tenido en mi vida, porque fue toda una experiencia trabajar con toda la gente de Casi, con el equipo de investigación de la universidad. Fue una maravilla de obra coral, como no podía ser menos, porque la historia de una cooperativa no la puede hacer un individuo solo, hay que hacerlo un grupo de gente y que participe de la memoria de la institución, ¿no? Pues tenemos pendiente seguir hablando de agricultura y tenemos pendiente, ya que Armando me dijo no sé qué, hacer un programa a 2 voces, ya que te gusta lo coral. Estoy encantado, con Armando siempre es un placer, ¿no? Pues nada, lo he dicho. Rodolfo Caparrós, muchas gracias por estar aquí con nosotros, hablando de un poquito de todo, porque al final no ha dado tiempo a profundizar en nada de historia, de agricultura y de geografía, y geología, que es lo que te gusta a ti. Eres un apasionado. Bueno, pues ya sí vamos a poner el punto final a esta edición de C'est la Vie, emplazándole a la semana que viene, que también tendrá pues el mismo interés que la de Rodolfo Caparrós. Hasta la vista. En Agroradio C'est la Vie con Antonio Navarro, un programa de varietés. C'est la Vie, así es la vida.